Gracias por seguir con nosotros, señores. Al inicio del programa estábamos hablando sobre darle mucho seguimiento a lo que estará pasando o lo que está pasando desde ya en Haití, que en estos momentos está sin un presidente constitucional. Fue designado para dirigir los destinos y en estos 120 días organizar unas elecciones el presidente de la Asamblea Nacional, y tenemos a alguien que conoce muy bien lo que ha estado pasando en Haití. Nos acompaña vía Skype el periodista corresponsal de Le Monde, Jean-Michel Carouat, quien nos puede decir exactamente qué es lo que podemos esperar ahora en Haití. Jean-Michel, qué gusto verte y escucharte en un momento particularmente crucial para los haitianos y una situación en la que tiene que dar mucho seguimiento la República Dominicana. ¿Qué se establece constitucionalmente en una situación como esta? Bueno, un acuerdo el sábado pasado firmado por el expresidente mexicano. No se está escuchando. Ya Michelle, no escuchamos bien, parece que tenemos problemas con el audio. Ajá. Ahora te escuchamos. Ok. Bueno, estaba diciendo que el sábado pasado fue firmado un acuerdo por el expresidente Michel Denis, cuyo mandato terminó ayer, el 7 de febrero, y por los presidentes tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Según este acuerdo, se va a instalar un gobierno transitorio. Bueno, volvió a interrumpirse el diálogo. Ya, Michelle, al parecer, cuando te acercas a la computadora te podemos escuchar mucho mejor. Si pudieras mantenerte cercano a la computadora, lo agradecería. Okay. Exactamente, ahí te escuchamos. Ok. No, estaba diciendo que según el acuerdo firmado el sábado por el presidente Martelly y los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, se va a instalar un gobierno transitorio con un presidente provisional que va a ser elegido por el Parlamento, y ese gobierno transitorio, ese presidente provisional, van a tener la única misión de organizar nuevas elecciones dentro de 120 días. Eso es el acuerdo. Ahora bien, ese acuerdo que ha sido alabado por la comunidad internacional, especialmente por la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que mandó una misión de mediación, y por las Naciones Unidas. Ese acuerdo no ha sido aceptado por parte de la oposición. Hay un grupo que se llama el G8, el grupo de los 8 ex candidatos a la presidencia, que rechazó, que publicó un comunicado el domingo, ayer, diciendo que ese acuerdo no podía ser aceptado porque el Parlamento, como dice el comunicado, es parte del problema. ¿Por qué es parte del problema según el grupo de los 8? Especialmente porque los miembros del Congreso han sido elegidos durante ese proceso electoral del 2015, en agosto y en octubre, ese proceso electoral que según la oposición ha sido marcado por fraude masivo y muchas irregularidades. Así que la situación está todavía muy confusa. Las manifestaciones han continuado ayer, y un nuevo elemento que es muy preocupante es la aparición el viernes de varias decenas, más de 100 exmilitares o gente que se presentan como exmilitares que durante varias horas estuvieron recogiendo las calles de Puerto Príncipe y de Pétionville, y hubo un enfrentamiento serio con los manifestantes de la oposición
en la zona del Champ de Mars, en el centro de Puerto Príncipe. Durante ese enfrentamiento, por lo menos un ex militar fue muerto, lapidado a piedras por los manifestantes. Es decir, una situación sumamente delicada, tensa, y la solución, el acuerdo político anunciado por Martelly y los presidentes del Congreso, todavía no se sabe si se va a poder realmente implementar. De todas formas, ya no hay consejo electoral en Haití. 6 miembros de los 9 miembros del consejo electoral han renunciado, entre ellos el presidente del consejo electoral, Opon. No se sabe cómo se podría financiar un nuevo proceso electoral. Jean-Michel, pero ¿cuál es la opción que da la oposición para tratar de solucionar este problema? Bueno, la oposición, parte de la oposición, ¿no?, que se opone a ese acuerdo, dice que hay que retomar el proceso electoral desde el principio. Es, como dicen ellos, tabula rasa. Es decir, ellos no reconocen el resultado de la primera vuelta. La gran diferencia es esa, ¿no? Según el acuerdo, se organizaría solamente la segunda vuelta, ¿no?, partiendo de los resultados de la primera vuelta, que daban como ganadores Jovenel Moïse, el candidato de Martelly, y en segundo lugar a Jules Celestin, pero ese acuerdo no prevé rehacer todo el proceso. Cuando el grupo de los 8 dice que hubo fraude, entonces que hay que rehacer todo el proceso. ¿Se ha producido alguna reorganización, reanucleamiento de los partidos que participaron en las elecciones que permita hacer pensar que la próxima vuelta electoral, que pudiese ser la primera, los resultados serían diferentes? Bueno, una de las demandas, ¿no?, de la oposición es una comisión de verificación independiente para realmente hacer toda la luz sobre el proceso electoral, porque hay un debate, ¿no? Las misiones internacionales reconocieron que hubo irregularidades, pero según la misión de la Unión Europea y de la OEA, esas irregularidades realmente no cambiaron ese resultado de la primera vuelta, que da Jovenel Moïse en primer lugar y Jules Celestin en segundo lugar, pero según parte de la oposición eso no es así, y hay que retomar todo el proceso porque los resultados podrían ser diferentes. Entonces piden esa comisión de verificación independiente. Ya el informe de la comisión que auditó el proceso anterior refleja 2 elementos fundamentales. Uno, la alta tasa de abstención, y la otra es la reiteración del voto de algunos electores en diversos lugares. ¿Cuál es la posibilidad de una negociación que permita que se incline en una dirección o en otra, en la dirección de lo que plantea la oposición o en la dirección de lo que plantea el acuerdo? Bueno, como tú dices, hubo ya una primera comisión de verificación que confirmó, ¿no?, la existencia de irregularidades importantes que, según sus propios términos, están un fraude, ¿no? Hablaron de fraude, en el sentido de que muchos partidos políticos mandaron lo que llaman en Haití mandatarios, representantes, que según esa comisión de verificación pudieron votar en varios lugares. Es decir, hubo multiplicidad de votos de parte de esos mandatarios. Eso aparentemente fue la mayor fuente de fraude, de irregularidades, reconocido por esa primera comisión, pero no hubo de parte de esa comisión un reconteo de los votos. Hubo solamente una muestra, ¿no?, de
de mesa de votación y lo que pide parte, porque yo insisto, es parte de la oposición, es que haya un reconteo general, una auditoría general del proceso electoral para realmente saber cuál fue la amplitud del fraude. Eso es la situación. ¿Cuál es la posición de Celestin? Bueno, Celestin está callado, al principio, ¿no? Era parte del grupo de los 8, es parte todavía oficialmente, porque no ha dicho que no pertenece a ese grupo, pero evidentemente ha negociado con la misión de mediación de la OEA y ese grupo se comenta, ¿no? En Haití, su gente dice que ha aceptado, ¿no? el acuerdo político, aunque él no ha hablado públicamente en estos días. Su padre murió hace 2 días, así que está en una situación un poco delicada también en el plano personal, pero no ha comentado oficialmente el acuerdo ni la posición del grupo de los 8. Jean-Michel, vi en una actividad política electoral al presidente Martelly acompañado de una persona que tiene una bufanda con los colores de la bandera de Venezuela. ¿Qué presencia y qué participación tienen los funcionarios venezolanos en la campaña electoral allá del lado de Martelly? Bueno, como sabes, por eso empezó con el expresidente René Préval, con la entrada de Haití en Petrocaribe. Venezuela se ha convertido en uno de los más importantes donantes, ¿no? Cooperante con el presupuesto de Haití, y eso ha seguido con Martelly, así que no es sorprendente. Martelly había desarrollado relaciones personales muy calurosas tanto con Hugo Chávez como con Nicolás Maduro, y eso ha seguido. Es decir, Venezuela, a pesar, yo diría, de las diferencias ideológicas de Martelly, que representa la derecha neoduvalierista en Haití, ha seguido siendo el país que más ha financiado proyectos en Haití en los últimos años. Por ejemplo, el aeropuerto de Cabo Haitiano, la segunda ciudad de Haití, varios programas sociales considerados como clientelista por la oposición, ¿no? Tipo Solidaridad o Bonogas aquí, y la oposición ha acusado Martelly de robar, ¿no? de divertir parte de ese dinero de Petrocaribe para su enriquecimiento personal. Es una de las acusaciones de la oposición contra Martelly, acusaciones de corrupción, tiene que ver con la utilización de esos fondos de Petrocaribe. Jean-Michel, bueno, por lo menos de mi parte, la última pregunta, me gustaría saber qué expectativas hay de que se pueda cumplir con un cronograma en estos 120 días de la elección de un presidente interino, de la selección de representantes para la Comisión Nacional Electoral y luego la organización de unas elecciones que pueda dar la posibilidad de un presidente para los haitianos. Bueno, muy difícil contestar hoy tu pregunta. La primera etapa va a ser rápidamente, porque es una elección abierta, ¿no? De ese presidente provisional. Entonces ya hay varios candidatos y el Parlamento, el Congreso, debe reunirse esta misma semana, en los próximos días, para esa elección de un presidente provisional. Después el Parlamento deberá ratificar un gobierno transitorio, ¿no? Un nuevo primer ministro. El acuerdo habla de un primer ministro de consenso, es decir, eso va a necesitar negociaciones entre las fuerzas políticas para escoger un nuevo primer ministro, un nuevo gobierno,
Y después una fase muy importante va a ser la reconformación del Consejo Electoral, que también eso tomó meses y años para conformar el Consejo Electoral anterior. Así que es muy difícil saber si realmente se va a respetar ese cronograma o si la situación transitoria se va a prolongar. Eso realmente yo creo que nadie lo sabe. La comunidad internacional está presionando para que sea respetado el cronograma, el calendario, pero la división de la oposición y la resistencia del campo de Martelly, ¿no? De lo que llaman en Haití el partido Tête-Calais, hace que eso va a ser, yo creo, muy difícil. Muchísimas gracias, Jean-Michel, por habernos dado tu impresión de esta situación que vive nuestra vecina Haití. Gracias.